Hoy vamos a hablar del propósito y de cómo cuando tienes definido tu propósito, tanto si es para una tarea que quieres hacer como para un proyecto de vida que quieras tener, cuando enraizas todos tus pasos a través del propósito, todo tiene sentido, sobre todo en los momentos en los que estás más abajo. Siempre digo que la vida es como una especie de campana de Gauss, que de manera casi secuencial hay veces en las que estamos arriba y veces en las que estamos abajo. Siempre tenemos esa sensación o esa tendencia de querer estar continuamente arriba, porque arriba es el bienestar, el estar bien, el tener todas esas cosas que queremos o esas emociones que queremos sentir. Pero hay un aprendizaje también cuando estamos en la parte de abajo de la campana de Gauss. Y cuando estamos ahí es cuando realmente tenemos que aferrarnos a eso que es lo que va a determinar el motor de toda la acción, que es el propósito. Cuando me pongo un objetivo anual, ya lo sabéis si habéis estado escuchando este podcast o si me conocéis mínimamente, yo todos los años determino dos cosas. La primera es mi palabra clave. Esa palabra clave que va a mover todas las acciones de lo que haga a lo largo de todo ese año. Y ahora hablaremos un poquito más de ella porque al final determina muchas cosas casi sin quererlo, pero esa palabra clave como que tiene un gran peso en todas las acciones que vienen después a lo largo del año. Y la segunda es el objetivo. Todos los años fijo un gran objetivo y lo fijo siempre teniendo en cuenta el crear objetivos SMART, que sean totalmente escalables, que estén definidos en el tiempo, que sean algo totalmente ponderable, algo que yo pueda saber que si voy del punto A al punto B y lo he hecho, he conseguido parte de ese objetivo y si no lo he hecho, pues no lo he conseguido. Porque muchas veces nos ponemos, cuando tenemos un objetivo grande ahí en mente, nos ponemos como objetivos como muy etéreos y al final no nos sirven de nada, porque no terminan de ser realistas. Entonces, para poder conseguir un objetivo, lo primero de todo que tiene que ser es realista y siempre tienes que tener unos parámetros de tiempo. Tienen que ser escalables, tienes que definirlos, saber definirlos para poder crear un objetivo que sea realista y totalmente alcanzable. Después, una vez que he generado ese objetivo, lo que hago es dividirlo en 4 grandes partes que las voy trabajando a lo largo de cada trimestre. Y así creo una especie de triángulo donde arriba está ese objetivo y tengo esas 4 partes, esas 4 grandes acciones que voy a ir haciendo a lo largo de todo el año en periodos trimestrales para no agobiarme por llegar a ese objetivo, poder ir tranquila porque tengo un tiempo determinado para cada una de las acciones que me he propuesto hacer y sobre todo porque detrás de todo eso está el propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Cuando consigues conectar con tu propósito y con la acción que estás teniendo lugar, digamos que todo encaja. Porque haces las cosas no por hacerlas de manera reactiva o porque las haga otra persona. Porque a día de hoy lo que nos suele ocurrir mucho es que vemos, sobre todo con el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Que hay gente que le va muy bien todo o parece que le va muy bien. Tienen un montón de seguidores, un montón de gente que les comenta, que les sigue, que parece que les contrata, ¿no? Como que están ahí como generando una rueda que parece que funciona y de repente tú desde tu perspectiva dices, pues es que a lo mejor debería hacer o ser como esta persona. Eso es un error. No lo puedes hacer. Siempre tienes que conectar. Está bien conectar con las personas, pero siempre tienes que conectar con tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces? Y entonces puedes encontrar el camino. Porque cuando conectas con acciones o propósitos de otras personas que no son tuyos, que no están interiorizados, cada paso que des cuando estés en la parte de arriba de la campana de Gauss va a ir muy bien, pero cuando empieces a bajar y estés abajo, no vas a recordar por qué haces lo que haces. Y es ahí donde el propósito te vuelve otra vez a levantar
y a llevarte hacia adelante. Te hablaba también dentro de la generación de ese propósito, ¿no? Hablar de esa palabra clave. Me habrás oído hablar de ello, pero bueno, vamos a hablar también un poquito ahora, sobre todo porque dentro de unos meses vamos a tener que ir ya pensando en la siguiente palabra clave del año que viene. Y la palabra clave es una palabra que elijo desde dentro. No la elijo porque vaya a quedar bien o porque sienta que es lo que tengo que poner, sino de repente un día, además te digo muchos meses, o sea, de repente me aparece una palabra clave, pues a lo mejor creatividad, ¿no? Que fue una de las palabras claves que he tenido en años anteriores. Y le empiezas a dar vueltas y dices, pues creo que sí, que está alineada la palabra clave con ese objetivo y con ese propósito de las cosas que quiero hacer el año que viene. O en mi caso fue hace unos años. La cuestión es que cuando tienes tu palabra clave y sabes que al final todas las acciones, las decisiones que vas tomando que tienen que ver con tu propósito y con tu objetivo, tienen ese sustrato emocional de tu palabra clave, te das cuenta de que de repente todo empieza a encajar. Pero ojo, cuidado, si me estás oyendo dirás, bueno, a ver, Amalia me ha dicho ahora que tengo que tener un objetivo, que tengo que generar un propósito, que tengo que tener una palabra clave, que tengo que tener unos tiempos. No te agobies porque la principal idea de este podcast, del podcast Awaken, es contarte qué cosas me han hecho a mí despertar a la vida que tengo ahora y a la vida que quiero tener. Puede que esto lo puedas implementar ahora en tu vida porque sabes que te va a aportar, o a lo mejor te quedas solo con una parte y el año que viene o dentro de unos años implementas otra. Sea lo que sea, siempre quédate con aquellas cosas que te resuenen, porque como te digo, lo importante no es hacer o ser como. Tienes que ser tú misma, tú mismo en todo momento. Tienes que encontrar ese propósito que te hace levantarte cada mañana con energía, con alegría, con ganas de hacer lo que tengas que hacer para ir cumpliendo esos objetivos trimestrales hasta llegar a ese objetivo final que está en la cúspide arriba, ¿no? En ese triángulo que has creado. Arriba está tu propósito, tu objetivo y digamos que luego tenemos esos 4 hitos abajo en la base de la pirámide que son los que van a ir determinando cada una de las acciones que vas a ir tomando mes a mes, semana a semana y día a día. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Para mí es un honor que hayas llegado hasta aquí, que me escuches. Ya sabes que me puedes escuchar en las plataformas de YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Si quieres dejarme un comentario, me hará mucha ilusión escuchar tu feedback, tanto comentarios como preguntas. Y nada, llegados hasta aquí ya, te dejo que esta semana reflexiones sobre cuál es tu propósito, qué es eso que hace que cada día te levantes con ganas de ir a por ese objetivo que tienes arriba en mente para conseguir este año. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene.